Bienvenidos a un viaje fascinante a través de la historia de las consolas de videojuegos. En este video, exploraremos algunas de las consolas que sentaron las bases para la industria y marcaron un antes y un después en el mundo de los videojuegos, desde la pionera Magnavox ASI hasta la icónica Nintendo 64, pasando por las revolucionarias Sega Genesis y PlayStation. Nos adentraremos en los avances tecnológicos, los juegos inolvidables y las características innovadoras que definieron a cada una de estas consolas. Descubriremos cómo estas consolas abrieron el camino para el juego en línea, los gráficos en 3D, los controles revolucionarios y la creación de comunidades de jugadores apasionados. Acompáñanos mientras exploramos las historias detrás de estas consolas legendarias, desde sus lanzamientos hasta su impacto duradero en la industria de los videojuegos. Desde la nostalgia de Atari Pong hasta la emoción de Nintendo 64, te invitamos a sumergirte en el pasado y descubrir cómo estas consolas allanaron el camino para las experiencias de juego que disfrutamos hoy en día. Así que prepárate para un viaje lleno de emociones, recuerdos y descubrimientos en el apasionante mundo de las consolas de videojuegos. Bienvenidos a Desafía los Límites, las consolas que definieron una era en los videojuegos. La Brown Box. Había una vez, en la década de 1960, un hombre llamado Ralph Baer. Ralph era un ingeniero electrónico con una visión audaz. Quería crear algo revolucionario que llevaría la diversión y la emoción a los hogares de las personas. Su sueño era nada menos que inventar la primera consola de videojuegos. Ralph trabajaba en la empresa Sanders Associates, y fue allí donde comenzó a dar vida a su visión. Reunió a un equipo de ingenieros y juntos se embarcaron en el desafiante camino de la innovación tecnológica. Sabían que no sería fácil, pero estaban dispuestos a asumir el desafío. Durante meses, Ralph y su equipo investigaron, experimentaron y probaron diferentes conceptos. Sabían que necesitaban crear algo que fuera único y emocionante, algo que cautivara la imaginación de las personas y las hiciera querer jugar una y otra vez. Finalmente, después de innumerables horas de trabajo duro y dedicación, surgió la primera versión de la consola de videojuegos. Ralph la llamó Brown Box debido a su apariencia externa. A primera vista, parecía una caja marrón común y corriente, pero su potencial era infinito. La Brown Box fue una maravilla de la ingeniería. Era capaz de conectar a los jugadores con un mundo virtual lleno de diversión y emoción. Ralph y su equipo diseñaron controles simples pero intuitivos que permitían a los jugadores interactuar con los juegos de una manera totalmente nueva. El siguiente paso fue mostrar la Brown Box al mundo. Ralph presentó su invento a varias empresas de electrónica de consumo, buscando un socio que lo ayudara a llevar la consola al mercado. Sin embargo, no fue una tarea fácil convencer a las empresas de que esta nueva forma de entretenimiento sería un éxito. Afortunadamente, Magnavox, una compañía de electrónica conocida en ese momento, vio el potencial de la Brown Box y decidió asociarse con Ralph. Juntos, trabajaron para mejorar y perfeccionar la consola, y finalmente lanzaron la Magnavox ASI en 1972. El lanzamiento de la Magnavox ASI marcó el comienzo de una nueva era en el entretenimiento en el hogar. Fue la primera consola de videojuegos comercialmente exitosa y capturó la imaginación de las personas en todo el mundo. Aunque los gráficos eran simples y los juegos eran básicos en comparación con los estándares actuales, la experiencia de jugar en casa era algo novedoso y emocionante. La Magnavox ASI incluía diferentes juegos, como tenis, hockey y ping-pong, que se podían jugar en un televisor conectado a la consola. Los jugadores podían controlar los movimientos en la pantalla mediante los controles que Ralph y su equipo habían diseñado. A medida que la Magnavox ASI se hizo popular, surgieron más competidores en el mercado de las consolas de videojuegos. Empresas como Atari, Nintendo y Sega comenzaron a desarrollar sus propias consolas, mejorando la tecnología y ampliando la biblioteca de juegos. A lo largo de los años, la industria de los videojuegos ha crecido a pasos agigantados. Las consolas se han vuelto más sofisticadas, los gráficos se han vuelto impresionantes y la cantidad de juegos disponibles es abrumadora. Sin embargo, es importante recordar que todo comenzó con la visión y el trabajo de Ralph Baer y su equipo. La Brown Box y la posterior Magnavox ASI sentaron las bases para la evolución de las consolas de videojuegos. Fueron los pioneros de una industria que ha llegado a ser una forma de entretenimiento masiva en todo el mundo. Sin su innovación y perseverancia, es posible que no tuviéramos las increíbles experiencias de juego que disfrutamos hoy en día. La Magnavox ASI abrió las puertas a la creatividad y la imaginación. Los jugadores podían sumergirse en mundos virtuales, competir contra amigos y familiares, y experimentar emociones intensas mientras jugaban. La consola se convirtió en un elemento común en los hogares y se vendieron millones de unidades en todo el mundo.
Con el éxito de la Magnavox AAC, otras empresas vieron el potencial de la industria de los videojuegos y comenzaron a desarrollar sus propias consolas. Atari lanzó la Atari 2600 en la década de 1970, seguida por Nintendo con la NES en la década de 1980. Estas consolas llevaron los videojuegos a un nivel completamente nuevo y establecieron las bases para el auge de la industria en las décadas siguientes. Desde aquellos primeros días de la Brown Box y la Magnavox AAC, los videojuegos se han convertido en una forma de arte y entretenimiento apreciada por millones de personas en todo el mundo. Han evolucionado desde simples píxeles en una pantalla hasta mundos abiertos llenos de detalles y narrativas complejas. La industria de los videojuegos no solo ha influido en la forma en que nos divertimos, sino también en otros campos como la tecnología, el arte y la narrativa. Ha demostrado ser un medio poderoso para contar historias y transmitir emociones. En resumen, la primera consola de videojuegos inventada fue la Brown Box, desarrollada por Ralph Baer y su equipo en la década de 1960. Esta innovación sentó las bases para la posterior Magnavox AAC, que se convirtió en la primera consola de videojuegos comercialmente exitosa. Desde entonces, la industria de los videojuegos ha crecido y evolucionado enormemente, brindando una amplia gama de experiencias de juego a personas de todas las edades en todo el mundo. Atari Pong. Atari Pong, lanzada en 1975, fue una de las primeras consolas de videojuegos que ganó popularidad masiva y sentó las bases para la industria en los años venideros. Fue desarrollada por Atari, una empresa fundada por Nolan Bushnell y Ted Dabney, quienes se inspiraron en el juego de arcade Pong, creado por ellos mismos. Pong era un juego simple de tenis virtual en el que los jugadores controlaban palas en la pantalla para golpear una pelota de tenis virtual hacia el oponente. La mecánica básica y adictiva del juego hizo que Pong se convirtiera en un éxito instantáneo en los salones recreativos. Atari vio el potencial de llevar Pong a los hogares de las personas y así nació la consola Atari Pong. La consola consistía en una unidad central que se conectaba a un televisor y presentaba controles giratorios que permitían a los jugadores mover las palas hacia arriba y hacia abajo para golpear la pelota virtual. La simplicidad y la diversión instantánea de Atari Pong hicieron que se convirtiera en un éxito rotundo. Fue la primera experiencia de juego en el hogar para muchas personas, y la consola ayudó a popularizar los videojuegos y a sentar las bases de lo que se convertiría en una industria masiva. El éxito de Atari Pong llevó a la creación de múltiples versiones y clones del juego. La empresa tuvo que lidiar con numerosos competidores que intentaban capitalizar el éxito del juego, pero Atari logró mantenerse a la vanguardia. La popularidad de Atari Pong también llevó a la expansión de la empresa Atari y a la creación de otras consolas icónicas, como el Atari 2600, que se convirtió en una de las consolas más vendidas de la época y ayudó a definir la era de los videojuegos en el hogar. Atari Pong dejó un legado duradero en la industria de los videojuegos. No solo fue el punto de partida para el éxito de Atari, sino que también influyó en el diseño y el desarrollo de futuras consolas y juegos. Además, sentó las bases para el concepto de la competencia amistosa y el juego social en los videojuegos. En conclusión, Atari Pong fue una consola de videojuego lanzada en 1975 que se basaba en el popular juego de arcade Pong. Fue un éxito instantáneo y ayudó a popularizar los videojuegos en los hogares de las personas. Su simplicidad y adictividad sentaron las bases para el crecimiento masivo de la industria de los videojuegos y el éxito continuo de Atari como una de las principales empresas de videojuegos de la época. Fairchild Channel F. Permíteme llevarte a un viaje a la década de 1970, cuando la industria de los videojuegos estaba en sus primeras etapas y la innovación estaba en el aire. En medio de esta emocionante época, se lanzó una consola revolucionaria conocida como Fairchild Channel F. La historia comienza en 1976, cuando Fairchild Semiconductor, una empresa conocida por sus avances en tecnología, decidió ingresar al emergente mercado de los videojuegos. Su objetivo era crear una consola que permitiera a los jugadores disfrutar de diferentes juegos en la comodidad de sus hogares. El equipo de desarrollo de Fairchild se propuso diseñar una consola que fuera más versátil y emocionante que cualquier cosa que se hubiera visto antes. Trabajaron arduamente para superar los desafíos técnicos y convertir su visión en realidad. Finalmente, en 1976, nació la Fairchild Channel F. Esta consola fue la primera en utilizar cartuchos intercambiables, lo que permitía a los jugadores elegir entre una variedad de juegos diferentes. Anteriormente, las consolas solo podían jugar un juego incorporado, pero la Channel F abrió nuevas posibilidades y dio a los jugadores más opciones y variedad en sus experiencias de juego.
La Fairchild Channel F se conectaba a un televisor y presentaba gráficos en color, algo innovador en ese momento. Los jugadores podían disfrutar de juegos como tenis, hockey, Space War y muchos más, cada uno con su propia emoción y desafío. El lanzamiento de la Fairchild Channel F fue un éxito y atrajo a muchos jugadores ávidos de experimentar el futuro de los videojuegos en sus propios hogares. La consola ofrecía una experiencia de juego única y emocionante, y su popularidad creció rápidamente. Aunque la Fairchild Channel F fue superada posteriormente por consolas más populares como el Atari 2600, su contribución a la industria de los videojuegos no debe pasarse por alto. Fue un pionero en muchos sentidos y sentó las bases para el desarrollo de futuras consolas con cartuchos intercambiables. Además, la Channel F ayudó a generar competencia en el mercado de las consolas, lo que a su vez impulsó la innovación y llevó a la creación de nuevas y emocionantes tecnologías y juegos. Atari 2600. Viajemos en el tiempo hasta la década de 1970, un momento de innovación y emocionantes avances en la industria de los videojuegos. Es en este escenario que se lanzó una consola que cambiaría el rumbo de los juegos electrónicos y se convertiría en un icono duradero, el Atari 2600. Corría el año 1977 cuando Atari, una empresa fundada por Nolan Bushnell y Ted Dabney, lanzó al mercado la Atari 2600, también conocida como Atari VCS, Video Computer System. La consola presentaba un diseño audaz y moderno, con una estética futurista que capturaba la imaginación de los jugadores. La Atari 2600 no era solo una consola, era una ventana a un mundo lleno de posibilidades y aventuras. Su objetivo era llevar la diversión de los salones recreativos directamente al hogar de las personas. Conectada a un televisor, la consola permitía a los jugadores disfrutar de una amplia gama de juegos desde la comodidad de su sala de estar. Lo que hizo que la Atari 2600 fuera realmente especial fue su capacidad de utilizar cartuchos intercambiables. Esto significaba que los jugadores podían expandir su biblioteca de juegos simplemente insertando un nuevo cartucho en la consola. Esta flexibilidad y variedad de juegos fue un avance revolucionario en ese momento y permitió a los jugadores experimentar diferentes géneros y emociones en sus propios hogares. La Atari 2600 ofrecía una amplia selección de juegos, desde clásicos como Pac-Man y Space Invaders, hasta títulos icónicos como Adventure y Pitfall. Cada juego tenía su propia historia y desafíos únicos, atrayendo a jugadores de todas las edades y habilidades. La experiencia de juego en la Atari 2600 era cautivadora. Los jugadores utilizaban los icónicos joystick y palancas de control para sumergirse en mundos virtuales llenos de acción y diversión. Ya fuera luchando contra invasores alienígenas, explorando mazmorras llenas de tesoros o compitiendo en carreras emocionantes, la Atari 2600 ofrecía una experiencia de juego emocionante y adictiva. La popularidad del Atari 2600 fue fenomenal. Se convirtió en la consola líder de su época y contribuyó en gran medida a la explosión de la industria de los videojuegos. Su éxito no solo se debió a su amplia selección de juegos, sino también a su capacidad para fomentar la interacción social. La Atari 2600 fue una plataforma que reunía a amigos y familiares para compartir risas y competir en emocionantes desafíos virtuales. La Atari 2600 dejó un legado duradero en la historia de los videojuegos. Su éxito impulsó el desarrollo de la industria y allanó el camino para las futuras consolas y tecnologías de juego. Además, estableció a Atari como una de las principales empresas de videojuegos de la época y sentó las bases para el papel central que los videojuegos ocupan en la cultura popular hoy en día en Intellivision. Permíteme llevarte de vuelta a la década de 1980, cuando la competencia en la industria de los videojuegos estaba en pleno apogeo. En medio de esta era emocionante, una consola llamada Intellivision se destacó como un competidor directo de Atari y dejó una huella duradera en la historia de los videojuegos. La historia de Intellivision comienza en 1978, cuando Mattel, una conocida empresa de juguetes, decidió ingresar al mercado de los videojuegos. Su objetivo era crear una consola que pudiera rivalizar con la popularidad de Atari 2600 y ofrecer una experiencia de juego más avanzada. Después de años de desarrollo, en 1980 se lanzó la consola Intellivision. Se destacaba por su diseño elegante y futurista, con controles ergonómicos y un aspecto que se diferenciaba claramente de otras consolas en el mercado. Una de las características distintivas de Intellivision era su capacidad para ofrecer gráficos y sonidos superiores en comparación con su principal competidor, Atari. Los juegos de Intellivision presentaban colores más vibrantes, detalles más nítidos y efectos de sonido más inmersivos, lo que proporcionaba una experiencia de juego más envolvente. La consola Intellivision también ofrecía una amplia gama de juegos, desde deportes hasta juegos de aventuras y arcade.
Entre los títulos más populares se encontraban Astrosmas, Skin, Tron, Deadly Discs y Burger Time. Cada juego ofrecía una experiencia única y desafiante, y los jugadores encontraban horas de diversión y entretenimiento. Otra característica innovadora de Intellivision era su capacidad para utilizar expansiones y accesorios adicionales. Estos incluían el módulo de teclado, que permitía a los jugadores disfrutar de juegos educativos y de programación, y el módulo de voz, que introducía efectos de voz en los juegos. La popularidad de Intellivision creció rápidamente y se convirtió en una de las principales competidoras de Atari en el mercado de las consolas de videojuegos. Mattel continuó lanzando nuevos juegos y mejoras para la consola, manteniendo a los jugadores comprometidos y entusiasmados con las nuevas experiencias de juego. A pesar de su éxito, Intellivision enfrentó una dura competencia y, finalmente, fue superada por la creciente popularidad de la Nintendo Entertainment System, NES, en la década de 1980. Sin embargo, su legado en la industria de los videojuegos perduró y dejó una marca indeleble en la historia. Intellivision demostró que había espacio para la innovación y la competencia en el mundo de los videojuegos. Su enfoque en gráficos avanzados y sonido de calidad sentó las bases para futuras consolas que buscarían ofrecer experiencias más inmersivas. Hoy en día, Intellivision sigue siendo recordada como una consola pionera que ayuda a moldear la evolución de los videojuegos. Su legado continúa vivo a través de la Intellivision Amico, una versión actualizada de la consola que busca revivir la magia y la diversión de los juegos clásicos mientras incorpora características modernas. ColecoVision. Viajemos a la década de 1980, una época de emocionantes avances en la industria de los videojuegos. En medio de esta era de innovación, se lanzó una consola llamada ColecoVision, que dejó una marca duradera en la historia de los juegos electrónicos. La historia de ColecoVision comienza en 1982, cuando la empresa Calico Industries decidió ingresar al mercado de los videojuegos. Su objetivo era crear una consola que superara las capacidades gráficas y de sonido de las consolas existentes en ese momento, y ofrecer una experiencia de juego más avanzada y emocionante. El resultado de su arduo trabajo y dedicación fue la ColecoVision, una consola que se destacó por sus impresionantes capacidades técnicas. Presentaba gráficos coloridos y detallados, efectos de sonido mejorados y una amplia gama de juegos emocionantes. Una de las características distintivas de ColecoVision era su biblioteca de juegos. La consola lanzó una serie de títulos populares, incluyendo Donkey Kong, Saxon, Pitfall, Burger Time y muchos más. Estos juegos ofrecían una experiencia de juego emocionante y desafiante que cautivaba a los jugadores. Además, ColecoVision se destacó por sus adaptaciones de juegos de arcade. La consola pudo replicar la experiencia de juego de algunos de los títulos más exitosos de los salones recreativos, brindando a los jugadores la oportunidad de disfrutar de la emoción de los juegos arcade en la comodidad de sus hogares. Otra característica notable de ColecoVision era su capacidad para utilizar expansiones y accesorios. El más famoso de ellos fue el adaptador de expansión Atari 2600, que permitía a los jugadores disfrutar de los juegos de Atari en su ColecoVision. Esta característica única amplió más la biblioteca de juegos y la versatilidad de la consola. La popularidad de ColecoVision creció rápidamente y se convirtió en un fuerte competidor de consolas como Atari 2600 y Intellivision. Su éxito se debió en gran parte a su impresionante rendimiento gráfico y sonoro, así como a su excelente selección de juegos. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 1980, la competencia en la industria de los videojuegos se intensificó y las consolas más avanzadas, como Nintendo Entertainment System, NES, tomaron protagonismo. Esto llevó a un declive en la popularidad de ColecoVision y, eventualmente, a su desaparición del mercado. A pesar de su corta vida útil, ColecoVision dejó un legado duradero en la industria de los videojuegos. Fue una consola innovadora que elevó el estándar en cuanto a gráficos y sonido, y ofreció una biblioteca de juegos emocionante. Su influencia se puede sentir en las consolas posteriores, que buscaron mejorar las capacidades técnicas y la calidad de los juegos. Hoy en día, ColecoVision sigue siendo recordada como una consola clásica y apreciada por los coleccionistas y los entusiastas de los juegos retro. Su impacto en la historia de los videojuegos es innegable y su legado continúa vivo en la evolución constante de la industria. Atari 5200. Viajemos en el tiempo hasta principios de la década de 1980, cuando Atari, una de las compañías pioneras en la industria de los videojuegos, lanzó al mercado una nueva y emocionante consola, la Atari 5200. La Atari 5200, lanzada en 1982, fue la sucesora de la exitosa Atari 2600.
Fue diseñada para ofrecer una experiencia de juego más avanzada y mejorar las capacidades gráficas y de sonido de su predecesora. Una de las características más destacadas del Atari 5200 era su innovador controlador. Presentaba un diseño único y ergonómico con un joystick analógico y un teclado numérico incorporado. Además, tenía una disposición de botones que permitía un control preciso y cómodo durante el juego. La Atari 5200 ofrecía una amplia gama de juegos, que iban desde títulos arcade hasta juegos de aventuras y deportes. Algunos de los juegos más populares incluían Pac-Man, Super Breakout, Defender, Space Invaders y Missile Command. Estos juegos ofrecían una experiencia emocionante y desafiante que mantenía a los jugadores enganchados durante horas. La consola también se destacaba por sus capacidades gráficas mejoradas. Podía mostrar gráficos en color de alta resolución y ofrecía efectos visuales más detallados que su predecesora. Esto permitía una experiencia de juego más inmersiva y visualmente atractiva. A pesar de todas sus innovaciones, la Atari 5200 también tuvo algunos desafíos. Uno de los principales inconvenientes fue su falta de retrocompatibilidad con los juegos de Atari 2600. Esto decepcionó a algunos jugadores que esperaban poder disfrutar de su biblioteca existente de juegos en la nueva consola. Además, la Atari 5200 sufrió problemas técnicos, como la falta de durabilidad de los controladores y la falta de protección interna contra la interferencia electromagnética. Estos problemas afectaron la reputación de la consola y su aceptación en el mercado. A pesar de sus desafíos, la Atari 5200 dejó un impacto duradero en la industria de los videojuegos. Fue una de las primeras consolas en ofrecer controles analógicos, sentando las bases para futuras innovaciones en el diseño de los controladores. Además, su enfoque en gráficos mejorados y sonido de alta calidad influyó en el desarrollo de consolas posteriores. A medida que avanzaba la década de 1980, la Atari 5200 enfrentó una dura competencia de otras consolas, como el Nintendo Entertainment System, NES. Esto, junto con los problemas técnicos y la falta de retrocompatibilidad, llevó a una disminución en la popularidad de la consola y, finalmente, a su discontinuación en 1984. A pesar de su vida relativamente corta en el mercado, la Atari 5200 sigue siendo recordada como una consola innovadora y emblemática. Su influencia se puede ver en las consolas posteriores y su legado continúa vivo en la evolución de la industria de los videojuegos. Nintendo Entertainment System, NES. Viajemos a mediados de la década de 1980, cuando la industria de los videojuegos estaba experimentando un renacimiento gracias a una consola que cambiaría para siempre el panorama de los juegos electrónicos, el Nintendo Entertainment System, comúnmente conocido como NES. El NES fue lanzado por Nintendo en Japón en 1983 y en América del Norte en 1985. Su objetivo era revitalizar la industria de los videojuegos después de la crisis del mercado en 1983, y lo logró con creces. El NES presentaba un diseño distintivo, con una forma rectangular y una apariencia elegante. Pero lo que realmente destacaba era su impresionante biblioteca de juegos y sus innovadoras características. Uno de los factores clave del éxito del NES fue la calidad y diversidad de sus juegos. La consola introdujo títulos icónicos que se convertirían en leyendas de la industria, como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Metroid, Donkey Kong, Mega Man y muchos más. Estos juegos ofrecían una experiencia de juego emocionante y cautivadora, y establecieron las bases para muchas sagas exitosas que continúan hasta el día de hoy. Además de sus juegos innovadores, el NES también introdujo el sistema de control con un pad de dirección y botones de acción que se convertiría en el estándar de la industria. Este diseño ergonómico permitía un control preciso y cómodo durante el juego, lo que mejoraba la experiencia para los jugadores. Otra característica distintiva del NES fue su tecnología de bloqueo regional, que permitía a Nintendo controlar la distribución de los juegos y evitar la piratería. Aunque esta medida fue controvertida, ayudó a mantener la calidad y el control sobre la biblioteca de juegos del NES. El éxito del NES no se limitó solo a sus juegos y diseño. También se benefició de una estrategia de marketing inteligente y agresiva. Nintendo lanzó el Nintendo Powerline, un servicio telefónico para proporcionar asistencia técnica y consejos a los jugadores. También estableció acuerdos de licencia con terceros para desarrollar y distribuir juegos, lo que amplió aún más la biblioteca de juegos disponibles para el NES. El NES se convirtió en un fenómeno cultural, y su éxito en el mercado de los videojuegos revitalizó la industria. A medida que la popularidad del NES crecía, también lo hacía la demanda de juegos y accesorios. Se lanzaron periféricos como el Zapper, una pistola de luz para juegos como Duck Hunt, y el Power Glove, un guante de control de movimiento.
A medida que avanzaba la década de 1990, el NES continuó su reinado en el mercado de los videojuegos. Sin embargo, a medida que surgieron nuevas consolas y tecnologías, su popularidad comenzó a disminuir. En 1995, Nintendo decidió descontinuar oficialmente el NES, pero su legado continuó vivo en las generaciones posteriores de consolas y en el corazón de los jugadores. Sega Master System. Viajemos a la década de 1980, una época de gran competencia en la industria de los videojuegos. Fue en este contexto que Sega lanzó al mercado su consola Sega Master System, con la esperanza de hacer frente a la popularidad del Nintendo Entertainment System, NES, de Nintendo. El Sega Master System, lanzado en 1985 en Japón y 1986 en América del Norte, fue la sucesora de la consola CG-1000 de Sega. Fue diseñada para ofrecer una experiencia de juego mejorada y competir directamente con el NES. Una de las características distintivas del Sega Master System era su tecnología de gráficos de 8 bits. Aunque técnicamente era inferior al NES, el sistema logró ofrecer gráficos coloridos y detallados, así como efectos visuales impresionantes para su época. Esto permitió una experiencia de juego visualmente atractiva y cautivadora. Otra característica importante del Sega Master System fue su amplia gama de periféricos y accesorios. Estos incluían el Sega Light Phaser, un accesorio similar al Zapper de NES que permitía a los jugadores interactuar con juegos de disparos, y el Sega 3D Glasses, que proporcionaba una experiencia de juego tridimensional. Estos accesorios agregaron una dimensión adicional a la experiencia de juego y demostraron la capacidad de innovación de Sega. El Sega Master System también se destacó por su biblioteca de juegos. Aunque inicialmente tenía un catálogo más limitado en comparación con el NES, presentaba una variedad de títulos emocionantes y populares. Algunos de los juegos más destacados incluían Alex Kidd in Miracle World, Phantasy Star, Sonic the Hedgehog y Wonder Boy 3, The Dragon's Trap. Estos juegos ofrecían una jugabilidad sólida y desafiante que atraía a los jugadores. Sin embargo, a pesar de sus características y juegos destacados, el Sega Master System enfrentó una dura competencia del NES. El dominio de Nintendo en el mercado de los videojuegos y su amplia biblioteca de juegos exclusivos hicieron que el Sega Master System luchara por ganar popularidad. A pesar de sus esfuerzos, el Sega Master System nunca logró igualar el éxito masivo del NES. Sin embargo, logró obtener una base de seguidores leales y disfrutó de un éxito moderado en regiones como Europa y Brasil. A lo largo de su vida útil, Sega continuó lanzando versiones actualizadas y periféricos para el Sega Master System, como el Sega Master System 2, una versión más compacta de la consola original. En retrospectiva, el Sega Master System dejó un legado significativo en la industria de los videojuegos. Aunque no pudo superar al NES en términos de popularidad, se mantuvo como una alternativa sólida y ofreció experiencias de juego únicas. Además, sentó las bases para el éxito futuro de Sega con su próxima consola, el Sega Genesis. Atari Lynx. Viajemos a finales de la década de 1980, cuando la compañía Atari lanzó una consola portátil revolucionaria, Atari Lynx. Introducida en 1989, la Atari Lynx fue una de las primeras consolas portátiles en presentar gráficos en color y capacidades técnicas avanzadas. Una de las características destacadas del Atari Lynx era su pantalla a color LCD retroiluminada, lo que permitía una experiencia de juego visualmente impresionante para una consola portátil en esa época. Su pantalla era más grande que la de sus competidores y ofrecía una resolución más alta, lo que resultaba en gráficos más nítidos y detallados. Esto brindaba a los jugadores una experiencia más inmersiva y atractiva. Además de su impresionante pantalla, la Atari Lynx también contaba con un diseño ergonómico y una configuración de botones cómoda. El sistema incluía un pad de dirección, botones de acción y botones adicionales en los laterales para un control preciso durante el juego. Además, la consola admitía hasta 8 jugadores simultáneos en modo multijugador, lo que permitía una experiencia de juego social y competitiva. La biblioteca de juegos del Atari Lynx abarcaba una amplia variedad de géneros, desde juegos de acción y aventura hasta juegos de deportes y rompecabezas. Algunos títulos notables incluían California Games, Chips Challenge, Rampage y Ninja Gaiden. Estos juegos aprovechaban las capacidades gráficas y de sonido de la consola para ofrecer experiencias emocionantes y desafiantes. Sin embargo, a pesar de sus capacidades técnicas y su sólida biblioteca de juegos, la Atari Lynx enfrentó varios desafíos. Uno de los principales obstáculos fue su precio más alto en comparación con otras consolas portátiles en el mercado en ese momento, lo que dificultaba su adopción masiva. Además, la duración de la batería de la consola era limitada,
lo que requería recargas frecuentes durante el juego. La competencia también fue un factor importante en el éxito del Atari Lynx. Enfrentó una dura competencia de la consola Game Boy de Nintendo, que se lanzó alrededor del mismo periodo. Aunque el Atari Lynx ofrecía gráficos y capacidades técnicas superiores, la Game Boy de Nintendo ganó popularidad debido a su precio más bajo, su duración de batería más larga y su biblioteca de juegos exclusivos. A pesar de sus desafíos, la Atari Lynx dejó un legado en la historia de las consolas portátiles. Fue una de las primeras en ofrecer gráficos en color y capacidades técnicas avanzadas, allanando el camino para futuras consolas portátiles. Además, su pantalla a color y su diseño ergonómico sentaron las bases para las características estándar de las consolas portátiles posteriores. Super Nintendo Entertainment System. Viajemos de vuelta a la década de 1990, cuando Nintendo lanzó al mercado una consola que se convertiría en un icono de la industria de los videojuegos, el Super Nintendo Entertainment System, comúnmente conocido como SNES. El SNES, lanzado en 1990 en Japón y 1991 en América del Norte, fue la sucesora del exitoso Nintendo Entertainment System, NES. La consola se destacó por su avance técnico, mejoras en gráficos y sonido, y una biblioteca de juegos que cautivó a los jugadores de todo el mundo. Una de las características más notables del SNES fue su procesador gráfico de 16 bits, que permitió una mayor capacidad de renderizado y gráficos más detallados en comparación con su predecesora. Los juegos del SNES presentaban colores vibrantes, animaciones suaves y efectos visuales impresionantes. Esto permitió a los desarrolladores crear mundos virtuales más inmersivos y llenos de vida. El SNES también mejoró la calidad de su sonido con su chip de sonido personalizado. La consola presentaba música y efectos de sonido más ricos y sofisticados, lo que elevaba la experiencia de juego a un nivel completamente nuevo. Muchos de los juegos del SNES se caracterizan por sus bandas sonoras memorables que aún resuenan en la memoria de los jugadores hasta el día de hoy. La biblioteca de juegos del SNES fue una de las más destacadas de su tiempo. Presentaba una amplia variedad de géneros y títulos icónicos que se han convertido en clásicos de la industria. Entre los juegos más populares se encuentran Super Mario World, que introdujo al mundo a Yoshi, The Legend of Zelda, A Link to the Past, considerado uno de los mejores juegos de la saga, Super Metroid, una aventura de ciencia ficción aclamada por la crítica, y Super Street Fighter 2, que llevó los juegos de lucha a nuevas alturas. Además de su catálogo de juegos, el SNES también fue pionero en la introducción de periféricos y accesorios. Uno de los más destacados fue el Super Game Boy, que permitía a los jugadores jugar juegos de Game Boy en el SNES. También se lanzaron adaptadores para permitir el uso de mouse, pistolas de luz y mandos adicionales para una experiencia de juego más versátil. El SNES tuvo un impacto masivo en la industria de los videojuegos y se convirtió en un fenómeno cultural. Su éxito fue impulsado por una combinación de avances tecnológicos, una biblioteca de juegos excepcional y la lealtad de los fanáticos de Nintendo. La consola se mantuvo popular durante muchos años y sentó las bases para el éxito continuo de Nintendo en la industria. Sega Genesis. Viajemos a la década de 1990, cuando Sega lanzó al mercado una consola que se convirtió en un fuerte competidor del Super Nintendo Entertainment System, SNES, el Sega Genesis, conocido como Sega Mega Drive en algunas regiones. El Sega Genesis, lanzado en 1988 en Japón y 1989 en América del Norte, presentó avances tecnológicos significativos y una biblioteca de juegos emocionante que atrajo a una gran base de fanáticos. Fue la respuesta de Sega al éxito del SNES y se convirtió en uno de los sistemas de videojuegos más populares de la época. Una de las características más notables del Sega Genesis fue su procesador gráfico de 16 bits, que ofrecía gráficos más avanzados en comparación con su predecesora, la Sega Master System. Los juegos del Sega Genesis presentaban colores vibrantes, animaciones suaves y efectos visuales impresionantes. Esto permitió una experiencia de juego visualmente atractiva y más inmersiva para los jugadores. Además de sus mejoras gráficas, el Sega Genesis también ofrecía una calidad de sonido mejorada. La consola incluía un chip de sonido personalizado que permitía una reproducción de audio más rica y detallada. Esto llevó a la creación de bandas sonoras memorables y efectos de sonido inmersivos en los juegos de Genesis. La biblioteca de juegos del Sega Genesis fue variada y emocionante. Presentaba una amplia gama de géneros, desde juegos de plataformas y acción hasta juegos de rol y deportes. Algunos de los títulos más populares incluyeron Sonic the Hedgehog, el icónico juego de plataformas que se convirtió en la mascota de Sega, Streets of Rage, una serie de juegos de lucha callejera aclamada por la crítica, y Phantasy Star 4, un destacado juego de rol.
El Sega Genesis también introdujo el concepto de Lock-on Technology con el accesorio Sega Mega CD, que permitía a los jugadores expandir las capacidades de su consola para reproducir juegos de CD y acceder a contenido adicional. Esto agregó una nueva dimensión a la experiencia de juego y mostró la capacidad de innovación de Sega. El Sega Genesis fue conocido por su agresiva campaña de marketing y su actitud desafiante hacia Nintendo. La rivalidad entre Sega y Nintendo se convirtió en una parte icónica de la historia de los videojuegos en la década de 1990, lo que llevó a una competencia feroz y a una expansión de la industria. PlayStation. En 1994, Sony revolucionó la industria de los videojuegos con el lanzamiento de la PlayStation, su primera incursión en el mercado de las consolas domésticas. La PlayStation no solo se convirtió en un éxito comercial, sino que también dejó una huella indeleble en la historia de los videojuegos, sentando las bases para una de las marcas más influyentes y reconocidas en la industria. La PlayStation destacó por su enfoque en los gráficos en 3D y su capacidad para reproducir juegos en formato de disco compacto CD, en lugar de los cartuchos utilizados por las consolas anteriores. Esto permitió a los desarrolladores de juegos crear experiencias más inmersivas y detalladas, y ampliar los límites de lo que era posible en términos de diseño de mundos virtuales y efectos visuales. Una de las características más notables de la PlayStation fue su amplia biblioteca de juegos. Desde emocionantes juegos de acción y aventura hasta juegos de rol épicos y emocionantes títulos de deportes, la consola ofreció una variedad de géneros para satisfacer los gustos de todos los jugadores. Algunos de los juegos más emblemáticos incluyeron Final Fantasy VII, que se convirtió en un éxito masivo y un clásico de los juegos de rol, Metal Gear Solid, aclamado por su historia y jugabilidad innovadora, y Gran Turismo, un simulador de carreras realista que se convirtió en una de las franquicias más exitosas de la PlayStation. La PlayStation también se destacó por su innovador controlador, que presentaba botones de hombro y dos palancas analógicas. Estas características permitieron una mayor precisión y control durante el juego, abriendo nuevas posibilidades para los desarrolladores y brindando una experiencia de juego más satisfactoria. Además de su sólida biblioteca de juegos y su innovación en hardware, la PlayStation se benefició de una estrategia de marketing efectiva y un enfoque en la creación de una comunidad de jugadores. Sony estableció relaciones sólidas con desarrolladores de terceros, lo que resultó en la llegada de numerosos juegos exclusivos a la consola. La marca PlayStation también se convirtió en sinónimo de calidad y confiabilidad, ganándose la lealtad de millones de jugadores en todo el mundo. A lo largo de los años, Sony lanzó varias iteraciones de la PlayStation, como la PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, cada una de las cuales construyó sobre el legado y el éxito de su predecesora. La PlayStation se convirtió en una de las marcas más icónicas de la industria de los videojuegos y ha dejado un impacto duradero en la forma en que jugamos y experimentamos los juegos. Nintendo 64. En el año 1996, Nintendo lanzó al mercado una consola de videojuegos que se convertiría en un hito en la industria, el Nintendo 64, también conocido como N64. Esta consola destacó por sus avances tecnológicos, su innovador controlador y una biblioteca de juegos icónicos que dejaron una marca duradera en la industria de los videojuegos. Una de las características más notables del Nintendo 64 fue su procesador gráfico de 64 bits, que en ese momento era considerado un avance significativo en comparación con las consolas anteriores. Esto permitió gráficos más detallados, mundos virtuales más amplios y efectos visuales impresionantes en los juegos. Los jugadores quedaron maravillados por la calidad visual de los títulos de Nintendo 64. Pero lo que realmente hizo destacar al Nintendo 64 fue su innovador controlador, conocido como el Nintendo 64 Controller o el N64 Controller. Presentaba un diseño único, con una palanca analógica central y botones colocados estratégicamente alrededor de ella. Este controlador permitía un control preciso y una mayor libertad de movimiento en los juegos, brindando una experiencia de juego más inmersiva. Además, el controlador incluía un puerto para conectar accesorios como el Rumble Pack, que proporcionaba retroalimentación táctil en forma de vibraciones durante el juego. La biblioteca de juegos del Nintendo 64 fue una de las más destacadas de su tiempo. Presentó una amplia variedad de géneros, desde juegos de plataformas y aventuras hasta juegos de carreras y combate. Algunos de los títulos más populares y aclamados por la crítica incluyen Super Mario 64, que revolucionó los juegos de plataformas en 3D, The Legend of Zelda, Ocarina of Time, considerado uno de los mejores juegos de la historia, y GoldenEye 007, un shooter en primera persona que definió el género en las consolas.
El Nintendo 64 también fue pionero en la introducción de la función de juego multijugador en la sala de estar. Con su capacidad para conectar hasta 4 controladores simultáneamente, los jugadores podían disfrutar de emocionantes competencias en juegos como Mario Kart 64, Super Smash Bros. Y Mario Party. Esta experiencia de juego social y colaborativa se convirtió en un aspecto distintivo de la consola y generó momentos memorables entre amigos y familiares. Además de su impresionante catálogo de juegos, el Nintendo 64 también se destacó por su durabilidad y confiabilidad. La consola ganó una reputación por su construcción resistente y su capacidad para resistir el paso del tiempo. Muchos jugadores aún disfrutan de sus juegos favoritos de Nintendo 64 en la actualidad. Sega Dreamcast. A finales de la década de 1990, Sega lanzó al mercado una consola que se adelantó a su tiempo, la Sega Dreamcast. Lanzada en 1998 en Japón y 1999 en América del Norte, la Dreamcast ofreció una experiencia de juego innovadora y una amplia gama de características que la hicieron destacar entre la competencia. La Sega Dreamcast fue la primera consola de videojuegos en incorporar un módem incorporado, lo que permitió a los jugadores conectarse a Internet y disfrutar de juegos en línea. Esto fue un gran avance en la industria y sentó las bases para el juego en línea tal como lo conocemos hoy en día. Los jugadores podían competir en línea, descargar contenido adicional y participar en comunidades virtuales, todo ello gracias a la conectividad de la Dreamcast. La consola también se destacó por su poderoso hardware. Contaba con un procesador gráfico avanzado y una unidad de procesamiento central, CPU, de 128 bits, lo que permitía gráficos de alta calidad y un rendimiento suave en los juegos. Además, la Dreamcast presentaba una función llamada Visual Memory Unit, VMU, una pequeña unidad de memoria que también servía como segunda pantalla y controlador portátil para ciertos juegos. La biblioteca de juegos de la Dreamcast fue diversa y emocionante. Ofrecía una amplia gama de géneros, desde juegos de acción y aventuras hasta juegos de rol y deportes. Algunos de los títulos más notables incluyeron Sonic Adventure, un juego de plataformas que trajo de vuelta al famoso erizo azul de Sega en un mundo tridimensional, Shenmue, un juego de aventuras y mundo abierto aclamado por su historia y detallado entorno interactivo, y Soul Calibur, un juego de lucha que se convirtió en un éxito tanto en los salones recreativos como en la Dreamcast. A pesar de su innovación y popularidad, la Dreamcast enfrentó dificultades en el mercado. La competencia feroz con el PlayStation 2 de Sony y el retraso en la llegada de juegos de terceros afectaron las ventas de la consola. En 2001, Sega anunció que dejaría de fabricar hardware y se centraría en la creación de software para otras plataformas. A pesar de su corta vida en el mercado, la Sega Dreamcast dejó un legado duradero. Su enfoque en el juego en línea y su capacidad para ofrecer una experiencia de juego única la convirtieron en una pionera en su época. Además, la consola ganó una base de fanáticos leales que aún la consideran una de las mejores consolas de todos los tiempos. En resumen, la Sega Dreamcast fue una consola revolucionaria lanzada a finales de la década de 1990 que introdujo el juego en línea y presentó un hardware poderoso. Aunque enfrentó dificultades en el mercado, la Dreamcast dejó un legado significativo en la industria de los videojuegos. Su biblioteca de juegos emocionante y sus características innovadoras la convierten en una consola apreciada por los jugadores y en un hito en la historia de los videojuegos. En resumen, las consolas mencionadas anteriormente, como la Magnavox ASI, Atari Pong, Fairchild Channel F, Atari 2600, Intellivision, ColecoVision, Atari 5200, Nintendo Entertainment System, NES, Sega Master System, Atari Lynx, Super Nintendo Entertainment System, SNES, Sega Genesis, PlayStation, Nintendo 64, Sega Dreamcast y muchas más, han dejado un legado significativo en la industria de los videojuegos. Estas consolas sentaron las bases para las consolas actuales, estableciendo estándares y precedentes en términos de tecnología, innovación, experiencia de juego y bibliotecas de juegos. Cada una de estas consolas contribuyó con avances clave, desde gráficos en 3D, juegos en línea y controles innovadores hasta experiencias inmersivas y emocionantes títulos que se han convertido en clásicos. Además, estas consolas no solo influyeron en el desarrollo de hardware y software de videojuegos, sino que también forjaron comunidades de jugadores, generando una pasión y un compromiso duradero. Muchos de los juegos lanzados en estas consolas son recordados con cariño y siguen siendo apreciados por los jugadores en la actualidad. En conjunto, estas consolas sentaron los cimientos para el éxito y la evolución de las consolas de videojuegos. Continuaron inspirando a los fabricantes a innovar, a desarrollar nuevas tecnologías y a ofrecer experiencias de juego cada vez más inmersivas y emocionantes. En última instancia,
El legado de estas consolas se refleja en las consolas actuales, que han llevado a la industria de los videojuegos a nuevos niveles de sofisticación y popularidad. Gracias a la visión y el ingenio de los pioneros de estas consolas, los jugadores de hoy en día pueden disfrutar de experiencias de juego extraordinarias y conectarse con una comunidad global de entusiastas de los videojuegos. En conclusión, las consolas mencionadas han dejado un impacto duradero en la industria de los videojuegos y han allanado el camino para las consolas actuales. Su legado perdura en la forma en que jugamos, experimentamos y nos conectamos a través de los videojuegos. Son recordadas como hitos importantes en la historia de los videojuegos y seguirán siendo una fuente de inspiración y aprecio para las generaciones venideras de jugadores y desarrolladores.